El presidente de la República resaltó mucho el tema de la función del Estado. Hay que recordar que parte del Estado son todas las instituciones, que la regulación de estas instituciones están en la Constitución y en las leyes que de ella emanan, y que la Constitución actual deriva desde la Constitución de 1917. Hay que decir que esta Constitución de 1917 fue la Constitución más avanzada de todo el planeta en el momento que se promulgó, que fue el 5 de febrero de 1917. ¿Por qué decimos que fue la Constitución más avanzada de todo el planeta? Porque entre otras cosas introdujo los derechos sociales. O sea, generalmente las constituciones liberales hacen énfasis en el derecho privado, pero aquí es el derecho social, es decir, esto se vio manifestado sobre todo en el artículo 27 constitucional, donde se dice con mucha claridad que la propiedad originaria del suelo, subsuelo, agua, ríos, todo lo comprendido en los límites del territorio nacional, el propietario originario es la nación mexicana. Y ese concepto, esa parte fundacional del Estado mexicano es muy importante. En cambio, otras constituciones, la de Inglaterra, la de Estados Unidos, etcétera, dan prioridad a la propiedad individual, a la propiedad particular. Aquí en el caso de México, el propietario originario es la nación mexicana, pero puede dar en concesión a los particulares. Y claro, mediante estas concesiones es que se tienen pues las casas o concesiones mineras o etcétera. Pero el propietario originario es la nación mexicana. Entonces, el Estado mexicano es diferente desde el origen que se gesta este nuevo Estado mexicano con la Constitución de 1917, es muy diferente a otros estados. Entonces, el presidente hoy en la mañana dijo, el Estado mexicano, fíjense bien, debe ser un Estado que no asfixie a la iniciativa privada, pero que tampoco deje de cumplir con su responsabilidad social. Ahí está la clave. En cambio, la función del Estado mexicano en el periodo neoliberal, por un lado, pues asfixió al pueblo, por un lado incumplió su responsabilidad social, generó millones de pobres, llegó a haber 30 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, es decir, que no comían 3 veces al día. Ese Estado, todas las instituciones del Estado fueron reorientadas y copadas por la oligarquía nacional y fueron puestas a su servicio y al servicio de las grandes empresas transnacionales. Entonces, toda la fuerza del Estado se utilizó para exprimir al pueblo, para explotar los recursos naturales y para favorecer a la banda de malhechores, a la mafia que tuvo el poder y a las transnacionales. Ahora el presidente de la República le está dando una reorientación al Estado mexicano y esa reorientación tiene como fundamento los principios que se establecieron en la Constitución de 1917. Entonces él dice, por ejemplo, el Estado en el periodo neoliberal estuvo a favor de los de arriba y en contra, en esencia, de los de abajo. Y él agregó, dice, ellos decían o tenían la idea que si les va bien a los de arriba, les va bien a los de abajo. Que si arriba llueve, pues abajo gotea. Pero la concepción de los que dirigieron el Estado y utilizaron la fuerza del Estado en su favor era esa, favorecer a una minoría oligárquica y a las empresas transnacionales. Y lógicamente que un Estado que su origen no es ese, porque el origen del Estado mexicano es la Revolución de 1917, entonces empezó a tergiversar su función originaria en base a la Constitución. Y ¿esto cómo se fue dando? Pues para tergiversar esa función originaria no se dio un golpe de Estado, digamos militar, pero sí se utilizó la corrupción, el chantaje para ir modificando leyes e ir modificando la función de las distintas instituciones del Estado mexicano. Entonces este tema del Estado es fundamental. El presidente López Obrador también dijo, y además quiero decir, esto va inserto en la lucha ideológica que se está dando en este momento. Por un lado es dejar de lado ya
que el Estado siga favoreciendo a los de arriba, como lo está haciendo el presidente, y por eso están muy enojados. Que por otro lado el Estado no asfixie la iniciativa privada, porque algunos pensaban que el licenciado López Obrador iba a asfixiar la iniciativa privada porque iba a nacionalizar o a expropiar recursos, pero no se ha hecho ninguna expropiación en su gobierno. De manera muy inteligente y muy audaz, el presidente ha dicho N veces que no se van a quitar concesiones, y más bien las concesiones que se dieron a empresas mineras se están regresando porque las utilizaron por una parte para la especulación, es decir, es capital especulativo, no capital productivo. Pero como ahora sí tienen que pagar impuestos, pues están regresando concesiones. El presidente también no ha aplicado todavía, porque él da, y lo dice, no asfixiar a la iniciativa privada, ha dado manga ancha en esencia, pero por ejemplo las concesiones que se dan a gasolineras, pues ya como se ha visto que están abusando notablemente de esas concesiones, pues el Estado también, yéndonos ahora al otro lado, cumpliendo su responsabilidad social, pues tendrá que intervenir a favor de los intereses de los consumidores. Entonces, otra idea que se plantea es, que planteó el licenciado López Obrador, dice, para este núcleo de personas, que además es muy reducido, su único Dios es el dinero. Es lo que decía precisamente el padre de la patria. Ellos tienen como único Dios el dinero. Y entonces el Estado en el periodo neoliberal fue utilizado para amasar grandes fortunas en unas pocas manos. Ahora no. López Obrador dice, nosotros por el contrario, nosotros le tenemos amor al pueblo. Fíjense, es una idea totalmente diferente. Por eso él dice, el proyecto de los que gobernaron en el periodo neoliberal y el proyecto de la 4T son dos proyectos totalmente contrapuestos y yo diría antagónicos. No puede subsistir uno al lado del otro, son diferentes. Como la mayoría del pueblo en una elección democrática decidió que gobernara el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues entonces se está haciendo lo que la mayoría del pueblo dijo, y lo que la mayoría del pueblo dijo es aplicar la 4T y en consecuencia poner toda la fuerza del Estado, no al servicio de una minoría rapaz, sino al servicio del pueblo. Por eso decimos nosotros, ligándolos con el aspecto democrático, que el Estado mexicano, la forma de gobierno del Estado mexicano va pasando de lo que López Obrador ha llamado la democracia simulada, que simularon en todo el periodo neoliberal que había democracia, pero en realidad lo que había era fraudes e imposiciones. Se está pasando de esa a la democracia representativa. Nosotros elegimos al presidente López Obrador, a los diputados y a los senadores a través de este principio de la democracia representativa. Tenemos nuestros representantes en el titular del Ejecutivo y en el Legislativo. Pues ahora, llegando el licenciado López Obrador, está reorientando la función del Estado para que se vaya construyendo la democracia participativa. Es decir, que ya no nada más cada 3 años votemos, sino ahora, pues el año próximo viene también la cuestión de la consulta ciudadana para ver si el presidente sigue o no en funciones, y así otras consultas, como ya se dio la del aeropuerto, por ejemplo, y donde el pueblo no nada más sea consultado a través del voto cada 3 años, sino que cada vez participe más. Y esos cimientos se van colocando desde, por ejemplo, que los recursos que el Estado mexicano envía para las mejoras en las escuelas, llegan a la escuela y los maneja la Sociedad de Padres de Familia, pero ellos participan y deciden en qué se utilizan los recursos. Antes decidía el director o decidía el director en conjunto con el presidente de la Sociedad de Padres de Familia, en el mejor de los casos. No, ahora se reúne la asamblea convocada por la mesa directiva y decide. Esa es una participación democrática desde la base. Entonces, la función del Estado, que ahora dirige el presidente de la República, es orientada hacia la verdadera democracia, cada vez más transitando de la representativa a la participativa. Y las cosas pueden evolucionar a llegar a una
democracia íntegra y verdadera del pueblo, una democracia popular. Ahora, en ese aspecto, por ejemplo, un periodista le preguntó al presidente de la República, un periodista sueco, le preguntó que cómo había sido su relación con Donald Trump, porque pues Donald Trump para varios países, yo diría, por ejemplo, en Israel, que apoyó las posturas profascistas de ese gobierno, ¿cómo fue la relación del presidente de México con Donald Trump? Entonces el presidente de México dijo, fue una relación buena porque se basó en el respeto mutuo. Dijo, el presidente Donald Trump comprendió cuál es la historia de México, cuál es la función de este Estado mexicano, de este gobierno que encabeza el presidente de la República, y en varios puntos hubo pues respeto. Yo nombraría, como el presidente lo ha dicho en otros momentos, por ejemplo, cuando se firmó el tratado Estados Unidos-México-Canadá, el presidente de México, que todavía no era presidente en funciones, pero ya era presidente electo, tuvo un diálogo con los representantes del gobierno de Donald Trump y se logró sacar de ese tratado el capítulo energético, y de 100 páginas que había donde se entregaban prácticamente el destino de nuestro sector energético a las transnacionales, solamente quedó una hoja donde se asienta categóricamente la soberanía de nuestro pueblo sobre nuestros recursos energéticos. Pero eso fue un diálogo que tuvo el presidente, repito, electo, todavía no en funciones, con el equipo de Donald Trump. O sea, se respetó ese tema de la soberanía energética. Fue muy importante, aún sabiendo la posición de Donald Trump y sabiendo también que la posición de Donald Trump hacia otros gobiernos pues fue también de intervención, de injerencia, como fue por ejemplo en el gobierno de Venezuela o después en el gobierno de Bolivia, pero aquí fue una situación diferente. Ahora, ¿qué otro tema también el presidente ha dicho? Pues cuando por ejemplo se reunió la OPEP y los países productores de petróleo de la OPEP y de fuera de la OPEP y decidieron disminuir la producción de barriles de petróleo crudo, y entonces a cada país le dieron una cuota de disminución de la producción de barriles de petróleo crudo. A México le tocó que redujera su producción diaria en 400,000 barriles. Entonces el presidente López Obrador habló con Donald Trump y finalmente Donald Trump hizo el compromiso de que absorbería el gobierno norteamericano una reducción de 250,000 barriles que le correspondían a México. Y el presidente de México explicó por qué la situación, porque estamos apenas rescatando la empresa petrolera, o sea, estamos rescatando Pemex, y lo entendió el presidente de Estados Unidos. También, pues otros ejemplos que podríamos poner, pero el presidente respondió categóricamente: nosotros basamos nuestra política exterior en el artículo 89 y seguramente lo que también entendió el presidente Donald Trump de manera respetuosa es que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con el respaldo popular y llegó a la presidencia de la República a través de un proceso democrático profundamente transparente, con una participación muy importante del electorado nacional. Entonces, ese es un peso fundamental. Yo creo por eso también el presidente de México siempre, hoy lo repitió, dice: nosotros le tenemos amor al pueblo. Y él recordó que en los momentos difíciles, por ejemplo, cuando en el desafuero que intentaron con él durante el gobierno de él como jefe de gobierno de la Ciudad de México, el pueblo es el que salió a manifestarse, dijo el presidente, más de 1 millón de mexicanos en el Zócalo, y esa respuesta del pueblo de México fue la que hizo que los que pretendían incluso llevar a la cárcel al presidente de la República, acusándolo falsamente, porque así es la derecha, es hipócrita, falsa y además cínica, no lo lograran, pero fue por el apoyo del pueblo. Entonces, pero el apoyo del pueblo se manifiesta cuando no existe el chantaje, el robo, el fraude electoral, cuando se manifiesta la voluntad del pueblo, como se hizo
en el 2000, cuando él fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, y ahora en el 2018, cuando es presidente de la patria, esa fuerza enorme del pueblo es la que le da consistencia y es la que sostiene al presidente de la República. Ahora, esa fuerza enorme, ese apoyo decidido de la mayoría, inmensa mayoría del pueblo mexicano, es lo que permite que el presidente de México haya tenido una relación respetuosa con Donald Trump, pero también ahora tiene esa relación respetuosa con el presidente Biden. Es decir, el presidente de México, si se basa en principios y no en el apoyo a una u otra posición, sino en los principios que dan sustento a nuestra patria, puede tener una buena relación con un presidente del Partido Republicano, como lo fue Donald Trump, y puede hoy también tener una buena relación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que es salido de las filas del Partido Demócrata. ¿Por qué? Primero, porque tenemos el respaldo del pueblo, el presidente tiene el respaldo de la inmensa mayoría del pueblo, y segundo, porque él no habla con doble lenguaje, no habla con hipocresías, el presidente habla con verdad, no engaña a nadie, y su política exterior se guía por el artículo 89 constitucional, que esencialmente plantea la no intervención en los asuntos internos de otros países. Y si México no se entromete en los asuntos internos de Estados Unidos, pues lo que pide el presidente es que el gobierno norteamericano, sea demócrata o sea republicano, no se entrometa en los asuntos internos. La otra es que las controversias que puedan surgir se resuelvan por medio del diálogo y la negociación política, no por medio del chantaje, ya sea comercial o político, o incluso en las cuestiones de cierre de fronteras para presionar, o sanciones económicas, etc. Y por ejemplo, el problema que se tenía de que México, por el acuerdo que hay con Estados Unidos, debe dotar cada año de una determinada cantidad de litros de agua del río Bravo a una región de los Estados Unidos de Norteamérica, que por la posición, digamos, irracional del gobernador de Chihuahua no se pretendía cumplir. Finalmente el presidente de México también habló y se cumplió satisfactoriamente. Pero al presidente el respaldo que tiene, la autoridad moral, que es una cosa extraordinaria, lo principal, autoridad moral, pero también el respaldo del pueblo y también el obrar con principios formulados en el artículo 89 de la Constitución, eso es lo que le da una fortaleza enorme. Y por eso hoy vemos que si fue buena la relación con Trump, porque el reportero también le decía por qué no reconoció a Biden desde el principio. Entonces el presidente explicó que precisamente acá se han sufrido también esas imposiciones o esas fraudes o esas irregularidades de los órganos electorales. Dice el presidente, yo prefería esperar a que hubiera, digamos, el resultado oficial, formal, por los órganos electorales o los órganos competentes de los Estados Unidos de Norteamérica, y en ese momento pues el presidente reconoce el triunfo de Joe Biden. Pero repito, si hubiera sido un gobierno del periodo neoliberal, pues esos gobiernos mexicanos, llámese Fox, Calderón, Peña Nieto, empezando acá desde Salinas de Gortari, pues eran gobiernos totalmente subordinados, supeditados, peleles, o como dice el presidente, estaban de floreros, a veces no hacia el presidente de Estados Unidos, sino hacia algunos grupos de presión de ese país, y se doblegaban. Pero aquí el presidente ha obrado, digamos, con mucha dignidad, con el orgullo de ser mexicano, con los principios de la Constitución, pero también, sobre todo, con una situación de respeto. Entonces, si damos respeto, pedimos respeto. Es respeto mutuo. Al grado de que en política internacional la voz de México, tanto digamos con Donald Trump como con Joe Biden, y repito y recalco, basada en el respeto mutuo, se escucha y tiene eco ahí con el gobierno norteamericano, pero también con la comunidad internacional, como el tema de las vacunas, porque fue una propuesta del presidente de México que se llevó al seno de las Naciones Unidas y que en su momento informó detenidamente el que fue rector de la universidad, que ahora está en la ONU, como embajador en la ONU, Ramón de la Fuente, que
la propuesta que hizo el presidente para que no se acapararan las vacunas en unos cuantos países, sino que hubiera apertura para todos o que hubiera condiciones de accesibilidad a ellas por todos los países, pues tuvo una cantidad de votos impresionante. Pero es fruto de la política exterior de nuestro gobierno basado en principios, en la autoridad moral del presidente y en el gran respaldo popular que tiene. Y finalmente, sobre este tema precisamente de la salud, pues hay que recordar que en el momento actual solo existen 7 países que tienen esa posibilidad o que están ya en los estudios clínicos de las vacunas y uno ya produciéndolas desde luego, y uno de ellos precisamente es lo que está haciendo el Estado mexicano. Regresando al tema, el Estado mexicano en este momento, las instituciones del Estado mexicano están puestas a favor y al servicio del pueblo. El presidente de la República ha dicho, al único amo al que puedo servir y al que puedo obedecer es al pueblo. Entonces el amo del presidente Andrés Manuel López Obrador es el pueblo. Finalizo diciendo que estos conceptos de amor al pueblo se van precisando, se van estructurando cada vez mejor, porque si nosotros observamos el documento que él escribió el 6 de diciembre del 2011, que fue publicado en La Jornada y que se llama Fundamentos para una República Amorosa, él ahí habla de gobernar con 3 principios: honestidad, justicia y amor. Y cuando habla de amor dice amor a la familia, amor al prójimo, amor a la patria y amor a la naturaleza. 4 elementos de amor, repito: a la familia, al prójimo, a la patria y a la naturaleza. Para el 2018, que fue candidato a la presidencia, él hace un agregado. Es el mismo texto que publicó en este artículo de Fundamentos para una República Amorosa, ahora lo publica en los elementos básicos del proyecto alternativo de nación, y en el punto 50 él habla otra vez del amor a la familia, el amor al prójimo, el amor a la patria, el amor a la naturaleza, y agrega el amor a la humanidad. Se extiende el concepto porque formamos parte de la humanidad. Pero hoy, cuando el presidente ha sido reiterativo en otra de las reuniones de las conferencias matutinas, él había dicho: el presidente que más amor dio al pueblo fue el presidente Lázaro Cárdenas. Y hoy que reitera esta afirmación, nosotros le tenemos amor al pueblo, bien podríamos complementar este concepto de amor o de la República Amorosa hablando del amor, repito, a la familia, el amor al prójimo, el amor a la patria, el amor a la naturaleza, el amor a la humanidad, y yo diría sobre todo ahora el amor al pueblo, porque por el pueblo está el presidente de la República, se debe al pueblo y está llevando a cabo un verdadero gobierno democrático, porque la democracia, según lo que también él ha planteado, que dijo Abraham Lincoln, pues es un gobierno del pueblo. Este es un gobierno del pueblo, es un gobierno para el pueblo, porque todas las instituciones del Estado están trabajando para el pueblo, y es un gobierno con el pueblo, porque él recibe el consejo del pueblo, y él lo reitera: tontos son los que piensan que el pueblo es tonto, el pueblo es sabio. Y más aún todavía, no solamente que el pueblo es sabio, él también recalcó hoy con el tema de los migrantes, que el pueblo de México es un pueblo trabajador, es un pueblo extraordinario. Y si lo referimos al tema de las vacunas, que en este corto tiempo se está, ya tenemos en ensayos clínicos la vacuna patria, pues es también, fíjense nada más, científicos, técnicos mexicanos trabajando a través de las instituciones del Estado, porque instituciones del Estado es el Instituto Politécnico Nacional, es el CONACYT, son otras universidades públicas trabajando para beneficio del pueblo. Entonces este gobierno que él está encabezando es un gobierno profundamente democrático. Claro que no es perfecto, como él mismo lo dice, se tiene que ir perfeccionando cada vez más y pasando de la democracia
representativa, la democracia participativa, pero es un gobierno que ama profundamente a nuestro pueblo, al pueblo de México. Y en esas condiciones este gobierno, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista político, pues es invencible. Mientras el pueblo esté apoyando al presidente y esté cumpliendo los deseos del pueblo a través de la 4T, la situación para que la derecha esté presionando, desgañitándose en contra del presidente, no va a tener eco. Pero eso requiere, fíjense, y con esto concluyo, una unidad muy sólida, muy fuerte, podríamos decir una unidad monolítica entre el presidente de la República y el pueblo de México. Y también aquí debe intervenir el partido político, que Morena pues tiene también que desarrollar un trabajo más elevado de concientización, de organización y de movilización para estar a tono, porque el presidente de la República llegó con el apoyo del pueblo a través de un partido político, que es el partido Morena. Pero Morena tiene que hacer sus ajustes correspondientes para estar a la altura de las circunstancias. Y esto sería una unidad muy monolítica entre el pueblo, que ya lo existe, y el presidente de la República, pero falta el instrumento político que dé orientación, cuerpo a toda esta estructura para consolidar la 4T. Por eso nosotros finalizamos diciendo, esta unión, este amor entre el pueblo y el presidente de la República se está fortaleciendo cada vez más y en esas condiciones la 4T va para larga vida. Muchas gracias por tu atención y te agradecemos tus comentarios en Facebook y tu suscripción a nuestro canal de YouTube. Que pases buen día.